Estos 5 asturianos fueron víctimas del horror nazi en el campo de concentración de Mauthausen. 2 de ellos perdieron la vida allí. Europa vive, mediados los años 40 del siglo XX, una época terrible. La barbarie del nacionalsocialismo alemán, incubada ya en la década anterior, alcanza su máximo y brutal apogeo durante la Segunda Guerra Mundial. Ya habían puesto un número en el pecho, a fuego, para meter un muerto y un vivo al horno. Entonces él cogió mucho miedo a morir quemado y echó campo a través, por la explanada del campo, y allí tiraron una ráfaga de ametralladora que cogió por aquí, pero no cogió ningún órgano vital que lo matara. Yo pregunté a algunos supervivientes de allí, que hay pocos, dijeron, mira, nena, vale más que no sepas cómo murió tu padre. El nazismo es en gran parte una reacción frente al peligro bolchevique. Es también una reacción frente a la modernidad. Es decir, porque los nazis no solamente odian a los socialistas, a los bolcheviques, a los revolucionarios, odian también el liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el liberalismo ha destruido los marcos de la vieja comunidad, ¿no? El nazismo sobre todo es una especie de comunitarismo muy fuerte, muy intenso. Es todo el pueblo alemán, el pueblo esencial, el de raza pura, bajo la dirección, bajo la égida del Führer, bajo la dirección del jefe supremo que avanza hacia el futuro, ¿no? Es decir, este tipo de mística se alimenta lógicamente pues con los problemas cotidianos de la gente, con la población atemorizada por la crisis económica, con los pequeños campesinos, con los pequeños tenderos, los pequeños propietarios que pierden su negocio, su pequeño negocio, que se ven en el paro, etcétera, etcétera.
En ese contexto de conflicto global, unos 10.000 españoles sufren la represión de los campos de concentración nazis. Al menos 166 asturianos vieron con sus propios ojos escenas que han quedado marcadas a fuego en la memoria colectiva de la humanidad. Sección de Homicidios rescata, en este capítulo especial, el testimonio de uno de los supervivientes, Manuel Cortés, fallecido en 2003. Junto a él, las familias de otros asturianos que estuvieron presos en Mauthausen homenajean a aquellos hombres que, en su huida del horror de la guerra civil y de la dictadura franquista, cayeron en las redes del nazismo. El contexto del desarrollo de lo que es el sistema concentracionario nazi, con sus diferentes variantes, porque no es tampoco una cosa absolutamente homogénea, es lógicamente el de la guerra mundial, ¿no? Pero también es verdad que los campos de concentración surgen prácticamente desde el mismo ascenso al poder de Hitler, ¿no? Desde 1933. No son campos de exterminio, ¿no? Como Auschwitz, como otros que ya son propios de la época de la guerra, ¿no? Y que la violencia absolutamente desatada e incontrolada prácticamente que tiene lugar en este momento es de alguna manera la prolongación y la acentuación de tendencias anteriores, ¿no? Hay que recordar primero cómo salí del campo de españoles que vivíamos en Angulema. Era un campo de refugiados españoles que salimos de España cuando la guerra civil. Allí estaba yo con mis padres y hermanos, y el 20 de agosto de 1940 vino los soldados de la SS, cercaron el campo y nos llevaron a la estación. Allí había un tren con vagones de 40 personas y 8 caballos, que era como se llamaban, y nos metieron dentro y nos llevaron a Mauthausen. A todos y cada uno de los familiares de quienes sufrieron en Mauthausen les llega el momento de enfrentarse a la realidad. Un viaje a Austria que supone un desafío a los demonios del pasado. Rosario Sánchez es hija de José Manuel Sánchez. Su padre intentó escapar del campo y murió atacado por los perros de los centinelas. Fue para la línea Maginot, o sea, mandaronlo para la línea Maginot. En la línea Maginot cogieron los alemanes. De allí estuvo en Estrasburgo, allí escribió un último papel, que era una hoja de blot, que decía: de aquí nos llevan a Alemania. Creo que es mi última carta. Y fue la última. Angelita Andrada es hija de Manuel Andrada. Con 50 años, dejó su vida en Mauthausen. Mi padre estaba de carabinero en la frontera de Andorra con España, y cuando fue la retirada, pues los obligaron a pasar todos para Francia. Allí entraron en unos campos de refugiados que llamaban al Bernet d'Ariesa, y de ahí ya cuando los enrolaron en compañías de trabajo, los llevaron para arriba, para Alsacia, y de ahí pasaron cuando vieron que iban a ocupar los alemanes, pasaron para Suiza, y en Suiza dejaron entrar los camiones y dijeron que los llevaban para Francia, y los llevaron para Mauthausen.
Nardo Villaboy, fotógrafo avilesino, es autor del libro Sobrevivir al infierno. En él cuenta el viaje hacia el horror con Galo Ramos, un avilesino que sobrevivió hasta que el campo fue liberado el 5 de mayo de 1945 por las fuerzas norteamericanas. La idea del libro surge en una ocasión, yo siempre que venía Luis del Olmo a Asturias como fotógrafo, siempre le hacía todos los reportajes, bien lo de los rallies, bien, todo lo que hacía Luis del Olmo a Asturias yo lo cubría. Y en una ocasión pues estaba este hombre entrevistando a Luis del Olmo, entrevistando a Galo Ramos. Y después de que lo entrevistó, pues Galo no quiso ir en el coche que le ponían y quiso ir en mi coche. Y me dijo, mira Nardo, yo tengo todas mis memorias y quería que viera la luz, ¿no? Entonces yo de aquella me acuerdo que yo estaba haciendo un libro en Estados Unidos, el de Avilés, el Agustín de la Florida, y iba a ir 15 días para allá o 20, y dice, pero cuando vuelvo, ¿vienes conmigo a Mauthausen? Yo creo que no pasaron 2 segundos. Me dijo, sí. Allí llegamos el día 24 de agosto de 1940. Entonces, cuando llegamos a Mauthausen, a la estación, estábamos en los vagones cerrados herméticamente. Se abrieron y entraron gritando los SS. Y decían entre francés y alemán, hombres, monsieur, raus, hombres, fuera. Y echaban de los vagones a todos los hombres y dejaron en ellos solamente a las mujeres y a los niños. Yo tenía 15 años, pero he sido siempre muy alto y tenía pantalón largo, o sea, me sacaron como una persona mayor. Yo creo que toda la gente que marchó de España, cuando entraron los del régimen, los dejaron totalmente abandonados. O sea, dijeron los alemanes, ¿qué hacemos con estos? Y los del régimen no quisieron saber nada de ellos. Y claro, ¿qué hicieron con ellos? Pues los fueron exterminando. Se ve que a los mayores, porque mi padre tenía en aquel entonces 50 años, se ve que a los mayores, pues, y los que estaban débiles, pues los mandaban a Gusen, que está a 7 kilómetros de Mauthausen, que es filial de Mauthausen. Allí los llevaban para matarlos. Y de allí llevaronlo a Gusen. Y en Gusen, según me dijeron 2 compañeros, uno francés y uno de Albacete, ya habían puesto un número en el pecho, a fuego, para meter un muerto y un vivo al horno. Entonces él cogió mucho miedo a morir quemado y echó campo a través, por la explanada del campo, y allí tiraron una ráfaga de ametralladora que cogió por aquí, pero ni cogió ningún órgano vital que lo matara. Y entonces soltaron los perros, 3 Doberman, y murió, terminó matado por los perros. El padre de Mari Alonso, Benjamín, era militar del ejército republicano. Fue uno de los últimos militares en abandonar Barcelona. Tras su paso a Francia, se vio abocado a los delirios del régimen nazi. Cuando se pidió la identificación de todas esas personas a España, al gobierno que había en España, aquí se les negó todo. E incluso se les negó la nacionalidad. Se convirtieron en apátridas. Entonces perdieron la categoría de prisioneros de guerra, los alemanes los cogieron y los llevaron a los campos de exterminio. Entonces, de ahí nos llevaron al campo. Las mujeres empezaron a gritar enormemente. Había un chillerío que las personas mayores de Mauthausen todavía recordarán, porque fue el mayor chillerío, griterío que se armó, yo creo, en toda la época de Mauthausen. Así llegamos al campo el día 24 de agosto de 1940.
los campos de concentración masivos y los campos de exterminio está pues la eutanasia obligada a determinados sectores, ¿no? La eliminación de los débiles mentales, en fin, son toda una serie de fenómenos, la violencia extrema que tiene desde el principio el régimen nazi, ¿no? Es decir, hay que entender el contexto concreto de la guerra donde son posibles cosas que hasta entonces solamente quizás los doctrinarios nazis habían soñado, pero no podían ejecutar. Es decir, la guerra lo que abre es un contexto de posibilidades nuevas y superiores, bueno, superiores, quiero decir, más amplias, más terribles, ¿no?, en cuanto a la capacidad de destrucción y de asesinato en masa, ¿no? Al llegar al campo, pues todos con el corazón en vilo, porque vimos allí a gente con traje de rayas, o sea, presos, cadavéricos, o sea, esqueletos. Entonces, allí, nada más llegar al campo, pues nos formaron y nos hicieron desnudar y bajamos a las duchas y allí nos cortaron el pelo y el vello de todas las partes. Después nos dieron un traje de rayas y un número, una placa con el número y una franja de tela con un triángulo azul con la S, que es español, el alemán, y un número. Es característico que los SS no tiran un triángulo azul como emigrantes, cuando en total nos trataban como rojos españoles. Y yo creí que había comprado libros, conseguí libros donde venían las fichas de él y de todos los asturianos y españoles, que era Triángulos Azules, de Mariano Constante, Los cerdos del comandante, luego yo libro de campos que veía, el libro que cogía. Y creí que iba muy preparada, pero hijo, no ya decirlo, yo otro día llegar en el autocar, ver aquel muro de granito negro, tan imponente, tan inmenso, aquellas torres. Dio una impresión que no puedes explicar, puedes sentir, pero no la puedes explicar. Llegamos a la puerta y entonces había un italiano, tuvimos la suerte de que había un italiano y bueno, nos entendía bastante bien. Y dice, ¿cuántos sois? Dice, mire, somos nosotros dos. Y dice, tome, le doy un folleto para que vean ustedes el campo y tal. Y dice, no, mire, este señor estuvo 5 años en este hotel. Inmediatamente aquel paisano le cambió el semblante, le cambió la voz. No, hombre, no tienen ustedes que pagar, por Dios, no tienen que pagar ustedes nada. ¿Pueden esperar aquí un momento? Efectivamente, esperamos un momento y a los 5 minutos apareció un señor que era el director de aquello, unas relaciones públicas, bueno, aparecieron 3 o 4 personas, saludándolo, bueno, dándolo toda clase de facilidades. Yo lo que sé que a la media hora de estar en el campo, sabía toda la gente que estaba en el campo que ahí estaba un expresidiario de Mataos. Ahí está Galo Ramos. El viaje emprendido desde Piedras Blancas le ha transformado
Al menos 166 asturianos sufrieron la sinrazón del nazismo entre 1940 y 1945. Fue en campos de concentración como el de Mauthausen, Austria. Allí malvivieron como animales y vieron morir a compañeros y seres queridos de las formas más horribles. Sección de Homicidios recupera hoy la historia de 5 de ellos. Bueno, fue una impresión terrible. Es que no sé ni definirla, porque pasamos por todos los sitios, por donde comían, por donde dormían, por las cámaras de gas. Pues sentí que no sé, parecía que estaba como dormida, que no sentía ni padecía ni nada. Hasta que vi el horno crematorio, sí, ahí con Charo, la de Avilés y la madre, que en paz esté, pues nos abrazamos las 13 y allí lloramos lo que quisimos. Iba también un teniente coronel de la Resistencia francesa, que persona más alta y más fuerte en mi vida la vi, porque tomaba los 2 asientos del autobús. Y pasamos el portón y yo no me di cuenta, más que empecé a sentir, pon las manos así y empiece a gritar, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Y damos la vuelta para atrás y estaba arrodillado en el suelo, llorando con un ataque de nervios inmenso. Al principio, pues, el primer día y al día siguiente, hasta la mitad del segundo día, el hombre hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, pero cuando estábamos a 100 o 100 y pico kilómetros de Mauthausen, o sea, el hombre cayó. O sea, cayó, no habló, y yo tampoco le pregunté nada, respetando, cayó, no dijo absolutamente nada. Y según llegamos a Mauthausen, hay una fábrica que está ahí al lado, y las primeras frases que me dijo, dice, mira, aquí en esta fábrica trabajé yo y estos cabrones me tuvieron aquí 5 años sin cobrar un duro y sin darme de comer siquiera. Eso fue lo primero que soltó él, nada más llegar a Mauthausen. Lleváronos a donde tenían donde era el crematorio. Está todavía, cuando yo fui la primera vez, esta última vez no, pero la primera vez estaba todavía impregnado, olíate, no precisamente a carne quemada, sino a churrasco pasado. Un olor que te entra por la nariz y no llegas a sacarlo. Un olor que yo tengo aquí todavía, no lo quito. Es horrible, te da la sensación que huele todavía a carne quemada. Cuando entras allí, no sé, la primera vez que fui, estaba Galo, el de Avilés, superviviente, que hace poco que falleció, se abrazó a la pared del campo y empezó a llorar, y a mí eso me emocionó muchísimo. Cuando nos dicen que entraban hasta 250, si 25 hacíamos así, tropezábamos, ¿cómo entraban? Era una cosa que te creéis dura, que te creéis preparada, que te creéis muy hecha a decir, pues voy a aguantarlo bien. Pero... Después de las cámaras de gas, él pegó un bajón, salimos afuera, nos sentamos ahí en una piedra, un día precioso, y yo le comenté, dice, Galo, digo, vaya día tan bonito que hace, dice, sí, Nardo, pero aquí por el invierno murió mucha gente de frío. Él ya estaba totalmente ya metido en el tema, ¿no? Y cuando entramos en la cámara de gas iba la niña de una enfermera, bueno, la niña tendría 20 años entonces, la cría esta, ¿no? Y nada más entrar allí empezó a gritar, que salió corriendo, entonces yo salí detrás de ella a protegerla, porque vi el susto que tenía aquella cría y me impresionó todo. Y luego, sin embargo, no sé decir cuál más me impresionó. Si la cantera, si la cámara de gas, si ver dónde dormían allí todos hacinados en unas literas.
No lo sé. Me enseñó la litera donde dormía, me enseñó la piedra donde le quitaron las tiroides en vivo y en directo, sin anestesia ninguna, a ver lo que pasaba. Me enseñó la litera donde estaba el padre y murió. Y, en fin, me enseñó una serie de cosas allí que yo, claro, quedas flaseado, ¿no? Quedas flaseado porque no te imaginas hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Yo pregunté a algunos supervivientes de allí, que hay pocos, dijeron, mira, nena, vale más que no lo sepas, cómo murió tu padre. Y pregunté a otros, y dice, por aquel entonces tu padre lo mataron o a palos y en el horno crematorio, que es lo que había. Había unos 10 inválidos de la guerra de España que tenían la pierna o el brazo cortado por efectos de la guerra. Entonces, como todavía no había el gas ciclón que inventaron más tarde, a esos españoles, entre ellos a mi hermano, los cogieron, los metieron en un camión hermético y con el tubo de escape los gasearon. Así murió mi hermano y los otros inválidos de la guerra de España. Y luego cuando cantaba, cuando bajaban la cantera, a lo mejor a un padre y a un hijo decirle, uno de los dos tiene que ir tirarlo al vacío, que luego abajo de la cantera había como un estanque o sí, aquello con agua. Y lo que es la supervivencia, decía mi padre, y lo triste que es oírlo del hijo al estar más fuerte, empujar al padre. O sea, son cosas que bueno... Y el soldado detrás venir y empujar al hijo. Son 186 escalones. Yo no los he podido subir ni bajar, ni quiero, porque debajo de cada piedra hay restos humanos. Para bajar a donde están las cámaras de gas, pues tienes que bajar unas escaleras de piedra bastante altas, por una puerta bastante estrecha. Y él estaba sacando la ropa de los que metieran en las cámaras de gas. Y en un momento determinado que salió con ropa, pues había un grupo de soldados alemanes con un grupo de mujeres. Entre ellas había un crío que lloraba muchísimo. Y un teniente alemán dijo, o lo haces callar o lo mato. Claro, él no se atrevió a salir por miedo a que tocara a él. Entonces quedó agachado en el fondo de las escaleras. Y como el chiquillo nunca hallaba porque era pequeñín, cogiólo por las piernas y estrelló la cabeza contra la pared. Y en el sitio donde estrelló la cabeza del chiquillo, este mismo catalán hizo en la piedra, que lleva granito allí deshilado es granito amarillo, hizo como una corona, con un clavo, con un hierro, como una corona para que quedara marcado el sitio donde había matado a ese chiquillo. Claro, contábatelo y lloraba. Porque él durante el tiempo que estuvo en el campo, matar, solo había dos. Uno que lo ahorcaron porque no sé qué habría hecho, no era español. Y sí, un muchacho español que ellos conocían que se desesperó y se agarró a la alambrada. Se agarró a la alambrada, está electrificada y ahí se quedó. Vio dar palos, vio muchos muertos. Y palos recibió él muchos también, palos dieron. Pero... Quemar muchos cadáveres. Pero claro, decir estos están gaseados, él nunca lo pudo decir. Porque nunca presenció... Él siempre pensó que cuando iban a la cámara de gas, que es que la gente ya iba muerta. Ahora eso, cuando iban a los hornos, marchar por la mañana a trabajar y pues quedar eso, 8, 10, 15 muertos en el barracón. Supone que en los demás barracones pues pasaba igual, ¿no? A mi hermano mayor y mi hermano Jacinto, el mediano, junto con mi padre, los cogieron y a otros españoles se los llevaron al campo de Kusen, que está a 7 kilómetros de Mauthausen. El campo de Kusen es una filial del campo de Mauthausen, pero mucho peor que Mauthausen. Es un campo, era un campo
al ver que se llevaban a nuestros padres y hermanos a otro campo. Entonces nos pusimos a llorar y quisimos irnos con ellos. Entonces se acercó a nosotros el capitán del campo, el capitán Bachmayer, y nos dijo: callad, idiotas, ¿no sabéis que vuestros padres y hermanos van a la muerte? Callaos. Así de crudo nos hizo callar. Saliendo de la cámara de gas hay otra cámara grande donde hay una tabla, o sea, hay una pared normal, un tabique normal, pero lleva una tira de un ancho, una cosa así, de madera, de tabla, y tiene unos agujeros, una cosa así. Y allí ponían a los presos, al que tocara, contaban 1, 2, 3, el que diera la gana. Ponían los de espalda, mirando para los soldados, pero detrás de ese tabique había soldados con pistola. Entonces metían la pistola por ese agujero y daban un tiro en la nuca, como si fuera un tiro de gracia. Y en una ocasión a uno tuvieron que dar 3 tiros para poder matarlo, según nos contó ese mismo. Y son... Tú oyes hablar a aquellos hombres y tiemblan, contándolo tiemblan. Que eso ayuda a angustiarte más a ti todavía. Y qué casualidad, el horno crematorio, encima del horno está la capilla. Es impresionante. Yo, desde luego, me gustaría que la gente fuera a verlo, para que no digan, va, eso ya pasó hace mucho tiempo. Está vigente porque todavía lo están haciendo. Todavía están matando gente, mucha gente. Después de ahí, ya por la tarde, vinieron otra vez estos de Mataos y nos invitaron a una proyección de todos los horrores que se hicieron allí. Yo la verdad que, hombre, vi mucho, porque echaron mucho por todas las televisiones, canales de historia, Discovery, en fin, todos estos canales, pero es que ahí tenían más. Allí tenían más. Yo hubo un momento que Galo se levantó y yo me levanté con él y les dijo a aquellos señores en francés que marchaba de ahí. De las imágenes más crueles que había en Mauthausen era cuando tiraban a la gente desde arriba de la cantera abajo, los tiraban, y después cuando se cogían a las alambradas eléctricas era bueno, aparte de que diariamente subían las parihuelas de los muertos con las cabezas abiertas, o sea, eso era a diario. Eso es una chapa que ahí los prisioneros no eran nombre ni apellido, eran el número, y cada uno tenía su número. 35.200. No, 3.529. 3.529. 29, 28. Si veis vosotros mejor. Después de toda una vida, los hijos de quienes murieron allí son incapaces de asimilar lo que sucedió. El Auschwitz y Birkenau eran un campo para mayores y Birkenau que eran para los niños, que no iban directamente sí, los niños, estaba el doctor donde mataron todos los niños, que iban los pequeños directamente. Lo que pasó con mi padre tenía 15 años. Mi padre 15 años, porque lo que pasa a mi padre, como era una persona de una estatura que pasaba de un límite, entonces entró en campo de concentración, porque no tenía la edad, tenía que volver con su hermano, con Ángel, a España, bueno, a Anguleme. Pero él entró en campo de concentración, era de los más jóvenes.
¿verdad? De los Pochaca, que eso fue a tu padre mucho lo que lo salvó también, como a otros muchos, como a Galo y como a otros muchos jóvenes que tuvieron la suerte y que no iban al campo más que a dormir, aunque él les puso la vida muchísimo para sacar las fotografías. Pero del campo de Mauthausen, mi padre, cuando salieron ellos allá a trabajar en Pochaca, el pueblo, en el campo, no fue el primer año. Cuando llegaron, ellos primero estuvieron en el campo de Mauthausen, trabajando en el campo de Mauthausen. Ya lo sé. Luego los alemanes los sacaron de allí, porque mi padre también estuvo en la cantera, y Galo también estuvo en la cantera. Que ya lo sé, pero refiérome yo, que a tu padre lo que lo salvó era la fortaleza que tenía. Igual a tu padre que a Galo, que a tu tío, que a muchísimos jóvenes. La fortaleza que tenían, el poder salir. Tuvieron la suerte. El poder salir y no ir al campo más que puramente a dormir, que los palos eran menos. Claro, pero también, los mismos barracones dormían ellos los mismos. El campo era el mismo campo. Si cuando querías ir al servicio, los mismos palos recibían. A eso me refiero yo, que eran... ¿Entiendes? Los mismos palos. Que eran menos horas. Por la mañana, que, por ejemplo, a las 6 de la mañana ya mayores. tenían que estar allá, sea como sea el tiempo, tenían que estar allá en el patio. Y tenían que empezar a trabajar. Era igual para todos. Lo que pasa es que eran jóvenes. Es el mismo sistema, únicamente que más suave, pero iban a trabajar en el campo. Eso era lo que yo quería decir. ¿Entiendes? Iban al campo. Eso era lo que yo te quería decir. Cuando sacaron las fotos, las famosas fotos, que dejaron las fotos allá en la granja. Que hubo personas que me negaron que tu padre y tu tío habían sido de las que llevaban fotos, ¿eh? Y yo sé positivamente que las llevaron, porque además en un libro que compré hay años, muchísimos años, todavía vivía Franco con mucho, que es Deportación, era recomendado por la Academia de Ciencias Francesa, y en ello bien, y otro libro que conseguí más tarde, bien tu padre y tu tío retratados, y explican que sacaban, que se exponían, entre otros 4 o 5, a sacar esas fotos que recogían por las esquinas del campo, que se escondía ¿cómo se llamaba el catalán? Francisco, ¿qué? Bosch. Que se escondía Bosch por donde podía. Y que ellos al salir a la cantera Pochaca se arriesgaban la vida. La recogían para dejarlas a esa mujer alemana a la bajada de... Austriaca. Pero bueno, da igual. Austriaca. Lo que encuentro entre nosotros, la unión de la muerte, la unión de la apatridad, la unión de que fuimos despreciados aquí siempre, porque yo era la roja, y era una cría, pues yo tenía 2 meses cuando mi padre me vio por última vez, pero yo era la roja. Somos, tú no, porque tu padre vino, pero Angelita y yo, por ejemplo, Mari tampoco, porque el padre vino vivo, pero Angelita y yo murieron, el padre de ella y mi padre, sin tener patria. Nosotros somos hijos de apátridas. ¿Por qué? Si mi padre era de Grau, era asturiano, era español. Porque el señor Súñer, o como se llamara el cuñadísimo del señor Franco, no podía tener patria, porque fuera de España no había españoles. Bueno, también tenía mi padre. Mi padre no podía venir aquí a España. No. No. O sea, era patria también. Sí, claro. Mi padre no podía venir. Mi padre, para venir aquí a España, cuando empezó a trabajar, cuando terminó los estudios, entonces para venir a España tenía que pasar por Francia, y tenía un pasaporte polaco. Porque no podía venir a España. ¿Por qué? Si era un crío. Y aparte de esto, de aquí, ¿qué sabía él de partidos? Porque mi padre no sabía nada de los partidos. Mi padre, cuando salió de aquí, era un crío. Cuando había la guerra civil, él no sabía de qué lado estaba uno y el otro. Ellos salieron porque llegaban los nacionales y salieron de aquí. Pero mi padre, de aquellos años no pensaba en la política. Mi padre estaba con Fernández, que Fernández cuando venía en el mes de agosto iban durante varios días, siempre iban a visitar a tu madre, Angelita. Fueron muchas veces a visitarlo. Y cuando quiso venir para España, los compañeros le decían que no viniese porque muchos de los que venían, pues que los metían en la cárcel, que tal. Mi padre vino tranquilamente, nadie se metió con él, lo único que hicieron era
que tenía que presentarse cada, no sé si cada 15 días o así, en la comisaría. Y llegó un momento que le dijeron que si no tenía necesidad de volver por allí, únicamente si cambiaba de domicilio. Él empezó a trabajar y no tuvo ningún problema. Y a tu casa ya ves que iban siempre, en el mes de agosto, todo el mes de agosto, varios días, iban a estar con tu madre. Sí. Desde luego tengo un recuerdo tremendo de tu padre y un cariño tremendo. Él fue el que nos buscó por otras personas. Le dijeron que había una señora que hubiese muerto, que estaba viuda, que el marido hubiese muerto en Mataus, en Gusen. Y fue cuando nos fue a visitar. Y ahí ya nos explicó todo. Me puso en contacto, Angelita, hazte cargo ahora de la Mical. Y mira, a ver, pero este señor fue, como tenía nombres, tu padre, fue de casa en casa de los que él pensaba, según me contó él, para decirles que habían muerto allí, que nadie sabía nada. No sé, bueno, creían que era un cuento, esto no es del Holocausto, creían que era un cuento. Y desde luego yo también me tocó ser apátrida porque marché exiliada para Francia con mi padre y mi madre. Nos separaron en la frontera, mi padre para un lado y después nosotros a otro. Estuvo él en el campo del Vernet d'Ariège y de ahí ya no lo vi más, Hasta el año 45, después de la liberación, que el Anciens Combattants de París nos mandaron eso de la muerte de mi padre, que había fallecido en Gusen el 26 de agosto del 41. La valoración de los campos de concentración sigue estando negada por el 90% de los españoles y de toda la gente. Estoy de acuerdo contigo. Eso poniendo poco ya, por el 90%. Porque no terminan de creer de que esto pudiera ser realidad. A mi parecer, no lo sé. Nosotros estamos dando unas charlas en institutos, quien nos avisa, quien nos llama, en centros, y tengo yo un vídeo con las fotos que lo hicieron en Francia, fueron cazando fotos de boys, y pongo ese vídeo, y después tenemos charlas, y los chiquillos un señor se nos desmayó una vez y todo, y muchos dicen, bueno, eso nos lo contaban, pero es un cuento eso. Digo, y ahora están muy interesados. El año pasado fueron de Boal, un instituto de Boal, y fueron hasta el monumento con todos, y llevaron un saquito de tierra de Asturias, y delante del monumento echaron la tierra, y toda la gente, había muchísima gente llorando, después que leyeron un contenido, una poesía, no sé qué fue. Y este año vamos otra vez, el 14 de abril hasta el 17, volvemos a Mauthausen con otro instituto, no sé si es de Mieres o de Moreda, no sé, ahora yo no tengo muy claro, sé que con uno de ellos voy, y iremos allí. El problema del olvido de esto está en que cuando se habla de holocausto, la gente lo asocia a los judíos. Sí. Nunca piensa que además de los judíos, pues hubo miles de españoles, hubo polacos, hubo checos, hubo búlgaros, hubo gitanos, hubo homosexuales. Pero la gente cuando se habla del holocausto, nada más que piensa judíos. Sí, claro. Pero claro, eso es la ventaja que tienen los judíos, porque usted anda por Europa y en cualquier pueblo, en cualquier ciudad donde un judío fue muerto, fue detenido, hay una placa. Y estas las hay en Polonia, las hay en Checoslovaquia, las hay en Austria, en Francia no digo nada porque tiene un monumento en cada calle, si nos descuidamos. Sí. Lo último que hicieron, lo hicieron ahí debajo de Notre Dame, ahí debajo de la isla, algo terrible. Y entonces, claro, esta gente está constantemente, no lo creemos, pero están poniendo películas siempre con los judíos, el holocausto, el martirio, el exterminio. Y claro, la gente cuando habla uno del holocausto dice, claro, los judíos. Con muchos el resto somos desconocidos. Y el dinero también hace.
Ese es el problema. No, pero es que los Porque judíos... no hay, en Francia, por ejemplo, pues hay, que sepa yo en París, hay 3 asociaciones de deportados. Desgraciadamente, en vez de estar todos en una, están 3 por motivos políticos. Hay una de los franceses, donde hay muchos españoles y pertenece a mi suegro. Hay otra que hicieron los de otra rama política de españoles, que es donde está el gallo y tal, y cada una tiene su boletín, y no se unen. Entonces, están todos dispersos. Contar sus experiencias vitales le sirve para desahogarse, pero también para legar el testigo de la intolerancia contra la barbarie a las nuevas generaciones. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.